Buenos días, somos la familia Rodríguez Ávila. Mi nombre es Miguel Ángel, soy diseñador gráfico, manejo todo lo que es la parte de audiovisuales. Dicto clase en la escuela Arturo Tejada y bueno, me encanta hacer las cosas para Dios, hacerlas bien. Siempre estoy pendiente de las cosas que le hacen falta a la gente para poder colaborar, ¿no? Una vez más, mi nombre es Miguel Ángel, el de mi esposa Liliana. Buenos días a todos. Mi nombre es Liliana Vilán, soy diseñadora y patronista industrial, soy psicóloga social y comunitaria, trabajo en el SENA. Yo soy la persona responsable de montar programas en los colegios, en el área técnica. Yo trabajo en el sector industria, trabajo con todo lo que tiene que ver con el área de confección, el área de marroquinería y el área de calzado. Así es que si en los colegios de sus niños quieren montar programas técnicos, entonces pues yo tengo toda la información y soy como la persona que oriento a los colegios en estas áreas. Me pongo a la orden. Mi número telefónico para quien lo necesite es 317-860-4522 y llegamos aquí porque pues definitivamente el Señor nos trajo aquí a este lugar. Tenemos como familia una gran necesidad de conocer a Dios, de entenderlo, de poder ser obediente a su palabra, a sus mandamientos. Tenemos 2 hijos, Daniel Alejandro está en este momento abajo y Juanita está un poquito delicada de salud. Muchas gracias. Número 317-860-4522. Cualquier cosa, también información del SENA cuando ustedes quieren algún programa. 15 y 16 de mayo hay inscripciones por plataforma por el www.senasofia Plus. Allí cualquier ciudadano que quiera inscribirse a algún programa simplemente coloca el área y el aplicativo lo orienta hacia el programa de formación que quiera inscribirse. ¿Ustedes sabían todo eso? ¿Tienen sospechas de ellos? Bueno, ya lo saben. Buenos días a todos. Bien, mi nombre, para los que me conozcan y los que no, es Eric Cano. Mi esposa Olga Lucía Álvarez y mi no tan pequeña hija Sofía. Ya no es una pequeña. Bien, les comento así rápidamente. Soy ingeniero mecánico. ¿Estás nervioso? Arreglo microondas. Arreglo microondas. Hasta hace algún tiempo estuve desempleado porque el Señor me llevó a pasar por ahí y pensé que Dios tenía algo preparado para mí y para mi familia con la obra de Él. Sin embargo, entendí que todavía es necesario que Dios me lleve a otras cosas que Él me irá enseñando. Y bueno, vuelvo a tener un empleo hace algunos 10 días como gerente de producción de una prestigiosa empresa aquí en Bogotá. La empresa se llama Exi de Colombia S.A. Es una compañía que procesa envases plásticos para almacenar alimentos. Pues yo no me quiero extender mucho, mi esposa quiere. Querían saber más y no les dio más.
No, pues mi nombre es Olga Lucía, vivimos acá hace como yo estoy hace 3 años y medio con mi hija. Vengo de Cali, entonces el frío aquí me ha dado. Pero bueno, en mis tiempos libres me dedico a ser ama de casa, madre de familia. Tengo una sala de estética, soy esteticista y me ha llevado a conocer a muchas personas de aquí de la iglesia. Entonces he conocido personas maravillosas, he conocido como hermanos en verdad, en la fe, y eso también ha hecho que uno conozca a Dios a través de esas personas tan hermosas. Entre otras cosas también estoy estudiando pedagogía infantil, que me encanta. Siento ese como un llamado desde los 17, 18 años, y Dios nos llevó a empezar a estudiar junto con mi cuñada desde el año pasado. Entonces nada, estoy esperando lo que Dios haga y encantada con lo que estoy haciendo, muy contenta de estar en esta comunidad también y sobre todo conociéndolos a ustedes y esperar conocerlos a los demás. Muchas gracias. ¿Ustedes entendieron qué es esteticista? Yo no. Ay, sí, qué pena. Las mujeres sí saben que es esteticista, ¿cierto? Gracias, pastor. Bueno, el esteticista está encargada de la parte estética del cuerpo humano, entonces yo hago masajes relajantes, tratamientos adelgazantes, tratamientos faciales, limpiezas faciales, depilaciones, pues, sobre todo lo que tenga que ver con la estética de la mujer. Ay, mi teléfono, ¿verdad? Mi número de celular es 301. Ya hay muchas de las que están aquí que ya han tenido tratamiento, entonces les pueden decir hombres y mujeres, entonces ya les pueden dar una referencia de qué se hace y cómo sale. 301-297-0192. Olga Lucía, o Olguita, que me gusta más que me gusta El masaje es profesional y es terapéutico, además no es solamente de belleza, sino también para sanidad. Harley tiene un anuncio también. Ustedes estudiaron, los que estudiaron en diciembre, tuvimos el privilegio de estar con los muchachos que están tocando y también los que cantaron. Entonces los que cantaron están emproblemados porque se comprometieron a seguir. Anhelamos tener un espacio allá con algún coro que estén acompañando y queremos que los que ya estuvieron, queremos el 2 de mayo, desde ya anunciar el 2 de mayo, es un viernes en la noche, tener la primera reunión de cómo vamos a trabajar durante el año. Entonces hay personas que están interesadas y les gusta cantar, entonces pueden acercarse el 1 de mayo, el viernes en la noche, a las 7 de la noche vamos a tener una reunión para compartir y mirar hacia adelante. No tenga temor o susto de, uy, me va a tocar todos los domingos, no, justamente queremos es que podamos rotarnos y estar para cubrir las necesidades de la familia, nuestro mayor valor es nuestra familia. Entonces si alguien tiene que ausentarse, pues estará el resto acompañando. Si estamos solo 2 o 3 cantando y los 3 tenemos que salir con nuestra familia, es más difícil. Entonces queremos es tener un equipo que nos apoyemos y tengamos la libertad en un orden y en unas normas que podamos estar ahí. Entonces recuerden, mayo 2 a las 7 de la noche. A unos que no estuvieron ese día, ¿no es cierto? Bien. Y lo último es, viene el mundial, ¿cierto? Bien. Escuchen lo que vamos a hacer. Vamos a tener una tertulia futbolera aquí para hombres y mujeres, no es para jugar fútbol. Vamos a ver el enfoque de Dios en todo esto. Y vamos a compartir algunas cosas de infancia. ¿Nadie jugó con pelotica en la calle? Sí. ¿Y cuáles eran los arcos? El saco, ¿no? Muy bien, la invitación es para hermanos y hermanas.
Vamos a compartir un buen tiempo aquí, el 26. Perdón, Javi, ¿cuándo tienen ensayo de alabanza? ¿Ese día hay ensayo? No sé todavía, hermano. En la fecha No queremos cruzarlo con ese. Es un sábado. En la tarde. Sí. ¿El 26 tienen ensayo? ¿No? Entonces el 26 de abril a las 3:30 de la tarde estaremos comenzando. Llego un poquito antes para mirar el terreno de juego, para hacer los arcos, todo lo que tenemos que hacer antes de verdad. Va a ser un buen tiempo. Usted lo va a disfrutar y además va a querer volver en mayo, porque son dos, una es ahorita en el fin de abril, otro el fin de mayo, y vamos a ver a Dios en todo esto. Bien. ¿Está en la fecha? Ok, 26 de abril. Hermano Luis, comparte hoy la palabra del Señor con nosotros. Buenos días. Damos gracias a nuestro amado Señor por esta oportunidad que nos da de reunirnos como familia, como hermanos, a estudiar su palabra y a enriquecernos con sus enseñanzas. Por favor, me acompañan en oración. Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos has dado, Padre bueno. Gracias, Padre bendito, porque te vemos en cada actuar de nuestras vidas, Señor. Y hoy, Padre Santo, aquí estamos, Señor, acudiendo a tu llamado. Hemos venido, Señor, a seguir aprendiendo lo que tú nos estás enseñando. Te pedimos, Señor, que seas tú fortaleciéndonos a cada uno de nosotros, para que tus enseñanzas, Señor, sean esa semilla que se siembra en cada uno de nuestros corazones y dé el fruto que tú deseas, Señor. Padre bendito, te entregamos nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, Padre bendito. Abrimos nuestros corazones para que seas tú enseñándonos y nosotros, aferrados a ti, pongamos en práctica cada cosa que nos enseñas. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Es bonito cuando viene uno estudiando la palabra y encuentra que sin haber hablado con alguien de algún tema específico, sobre todo, o sobre lo que de pronto Dios le está diciendo que uno hable, encuentra una enseñanza previa. Y recapitulando la enseñanza que nos daban en la alabanza, me pareció supremamente interesante y profundo la palabra prestar. Prestar es adherirse, entregarse, es servir. Siempre, cuando uno inicia su vida como cristiano, empiezan a salir preguntas. ¿Y cuál es el propósito de mi vida? ¿Dios a qué me ha llamado? Y generalmente uno empieza a esperar que Él le diga a uno en determinado momento qué es lo que uno tiene que hacer en cuanto a si uno tiene que ser diácono, si tiene que venir a la iglesia a enseñar, o si va a ir a predicar a un pueblo, etc. Y empieza generalmente a centrar sus expectativas en eso. Pero resulta que la vida de cada uno de nosotros tiene un propósito muy centrado en Él. Además de conocerlo y saber quién es Él y qué hace Él, es colocar una vida al servicio. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, realmente podemos determinar y conocer si estamos haciendo las cosas que Él nos está mandando cuando sabemos que en cada actuar de nuestras vidas estamos sirviendo. Y vamos a ver muchas formas de lo que es el servicio, porque también en eso muchas veces nos equivocamos. Pensamos que el servir es
no sé, hacerle un mandado a alguien. Sí, es una forma de servicio. O de pronto servir es prestarle plata a alguien también. No, el servicio es mucho más que eso. El servicio es algo restaurador. El servicio cambia vidas. El servicio da vida inclusive. Por favor, acompáñenme a Juan 13, 35. Juan 13, 35. Dice la palabra en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Al estudiar el capítulo 13 encontramos el pasaje donde Jesús lava los pies de los discípulos. Y él viene con una serie de enseñanzas. Y previamente a este versículo nos está hablando del gran mandamiento, que es el amor. Y aquí nos está diciendo que en eso conocerá el mundo que nosotros somos discípulos de él. Todos conocemos que un discípulo es un alumno, es una persona que estudia, pero al traer esta palabra del hebreo encontramos que discípulo es una persona que quiere parecerse a su maestro en carácter y conducta. Es exactamente una persona que actúa y se mueve de acuerdo a cómo es él. Y dice que nos amemos unos a otros, y entonces encontramos la otra parte de lo que es el amor, y sobre el amor hemos estudiado mucho, nos han enseñado muchísimas cosas sobre el amor, y de pronto nos han llevado también a 1 Corintios 13, cuando estudiamos la preeminencia del amor, y encontramos que el amor es benigno, que el amor no es fantasioso, no se envanece, y hay una parte que dice todo lo soporta. ¿Qué es lo soporta? De pronto muchas veces llegamos a pensar de que amar es alguien que nos castigue y aguantarnos. Y si de pronto estamos llevando este contexto a una pareja, entonces de pronto fácilmente nos podemos equivocar diciéndole a la señora, si el marido le da una mala vida, que no soporte, porque eso es amor. No, el amor es todo lo soporta. La palabra soporte es de aguante, es de apoyo, es de ayuda. Eso es amor, eso es soporte. Soportar, existe también un significado de aguantar, pero fundamentalmente lo que nos está diciendo ahí la palabra es de apoyo. Quiere decir que el amor todo lo apoya, todo lo sirve, es servicio, es entrega, es saber exactamente qué es lo que la otra persona necesita para ella estar al lado de ella, apoyándole a que las cosas que ella necesita y quiere hacer las pueda desarrollar de la mejor manera. Y con base en eso también, entonces vamos por favor a Efesios 4, 15 al 16. Efesios 4, 15 y 16 nos dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí vamos encontrando toda la forma de lo que Dios ha venido haciendo con nosotros. Hemos estudiado sobre los dones hemos entendido que los dones son una herramienta que el Espíritu Santo nos da a los creyentes para colocarla al servicio de los demás, para fortalecer el cuerpo de Cristo y para que el cuerpo de Cristo vaya creciendo y vaya impactando la sociedad. Porque es claro que si nosotros
como hijos de Dios, como cristianos, como miembros de una comunidad, no estamos impactando la sociedad, no estamos haciendo absolutamente nada. Pero también hemos llegado a detenernos en que antes de nosotros ir a impactar a los demás, tenemos que impactarnos a nosotros mismos. Es fortaleciéndonos los unos a los otros de diferentes maneras, sabiendo que si todos conocemos quiénes somos, pues vamos a saber mucho más. El ejercicio que hemos venido haciendo en las últimas semanas, de tener familias aquí que se presenten, el nombre aquí en el pecho, no es más que la identificación de una persona para saber quién es, qué hace, dónde está. Y en cualquier momento nosotros sentir que esa persona o esa necesidad determinada que nosotros tenemos, sabemos que hay una persona dentro de la iglesia que puede ser el puente para nosotros llegar a una solución. Y eso, al empezar a hacerlos mutuamente, nos va a llevar a mucho más, nos va a llevar a conocerlos, nos va a llevar a sentarnos a hablar, nos va a llevar a compartir en la forma de pensar de las personas, y ahí vamos a entender muchas cosas y nos vamos a edificar mutuamente y nos vamos a fortalecer en oración unos por otros, como dice la palabra. Entonces, mirando todo eso, podemos ver en la Biblia muchas formas de servicio para entender la manera de servir, y vemos que el mayor servidor que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento es Jesús. Y hoy quiero que miremos dos casos de la manera como Él sirve y en el momento en que Él sirve, y vamos a ver a dónde nos va llevando y qué es lo que nos va enseñando para que nosotros hagamos estas cosas en nuestra vida. Por favor, vamos a Mateo 8, 5, 13. Mateo 8, versículos 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y te sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y el otro: ve y viene, y a mí y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aquí nosotros encontramos varios aspectos, si lo miramos desde el punto de vista del servicio. ¿Quién era un siervo en la época? Un siervo era una persona que trabajaba al servicio de a cambio de una comida, a cambio de un medio de vida, una vivienda, un alojamiento, y en muchos casos también le era reconocido su servicio como parte de salario. Pero el siervo como tal tenía una particularidad: estaba dando. Lo único que hacía era dar, no recibía absolutamente nada. Cuando un siervo se enfermaba, iba pasando a un segundo lugar. Ya el amo no lo tenía en cuenta, porque ya no le era útil, no le podía servir, y lo iba desplazando de una manera tal hasta que prácticamente iba a quedar relegado. Y aquí estamos viendo una figura completamente diferente: un centurión. Un centurión es un hombre militar
de una formación dura, férrea, que necesita que las personas que estén a su alrededor sean prontas para lo que necesitan. Pero él está rompiendo todos los esquemas. Un siervo se le enferma. Y él sabe que este enfermo necesita una ayuda. Y él no deja al siervo que sea él el que la busque. Él toma medidas y él mismo actúa. Es algo así, traído a nuestra época, como un patrono que tiene un trabajador y un trabajador se le enferma y no se limita a decirle vaya al médico, para eso tiene una EPS. Y si ve que el enfermo nada que se alienta, le consigue un reemplazo porque la producción tiene que continuar. No, aquí está yendo mucho más allá. Es un patrono preocupado por la vida de su trabajador más que por la producción de su negocio. Mire que la producción de negocio es algo producto de una consecuencia. A un buen tratamiento al trabajador, una buena producción va a llegar. Y el siervo va y busca a Jesús, había escuchado de él. Y aquí viene otra parte supremamente hermosa. Él sabía y conocía de Jesús. Él sabía en dónde encontraba las respuestas para su siervo. Y va donde él. Y le comenta. Y le dice, Señor, tengo un enfermo en la casa, un siervo, está quedándose paralítico. Y él le dice, listo, vamos. Vamos. Aquí Jesús nos está enseñando que cuando alguien nos llame solicitando algo, nosotros no debemos de decir, déjame pensar. Yo te llamo. Yo creo que en el término de la semana vamos a estar hablando. No, Dios está colocando a esa persona a otra persona determinada porque sabe que esa persona en ese momento está preparada para darle la solución o la ayuda que esta persona necesita. Pero el centurión le dice que no vaya. Una sola palabra que tú digas y mi siervo se sana. Fe. Él creía, sabía lo que hacía Jesús y creía en lo que Jesús hacía. ¿Esto qué nos quiere decir? Que un buen servidor tiene que estar fortalecido en fe. Porque si un servidor no está fortalecido en fe, nunca va a escuchar lo que Dios le va a estar diciendo. Y por supuesto, va a empezar a actuar en su carne. Y hemos hablado muchas veces que es cuando termina uno haciendo obras muertas, no las que Dios dice que hagamos. Es lindo esta parte que nos está enseñando. Primero, que el siervo, siendo de una escasa condición social, tiene valía, y que el patrono o el centurión ve la valía en él, porque en cada persona está la imagen y la semejanza de Dios. Que un siervo tiene que estar fortalecido en Dios y tiene que estar completamente diligente, y que antes de nosotros ver a las personas por lo que puedan hacer o la utilidad que nos puedan dar, nosotros tenemos que estar presto a ver qué necesita de nosotros que podamos hacer por él para que su trabajo sea más efectivo. Vamos también, por favor, a Lucas 7. Versículos 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo,
joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y toda la región de alrededor. Aquí viene otro pasaje y vienen otras características que determinan este pasaje. Una viuda con un hijo único. ¿Cómo eran las costumbres de la sociedad? Cuando una mujer quedaba viuda, su familia, sus hijos tenían que ver por ella. Pero esta mujer tenía un solo hijo y se moría. ¿Quién iba a ver por ella? Iba a quedar en un plan de mendicidad, porque lo más probable es que ella no tenía los recursos para continuar. Y Jesús se da cuenta de eso. ¿Y qué siente Jesús? Misericordia, compasión, piedad. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Que de nuestro corazón tiene que salir permanentemente para las personas que en cualquier momento necesitan cualquier tipo de ayuda, necesitan misericordia, piedad, compasión. Cuando nosotros nos encontramos una persona que está siendo llevada por el pecado, esa persona no necesita que nosotros nos sentemos a decirles en un tono hiriente que se va a ir para el infierno. Lo más probable es que ella ya lo sabe. Ella necesita de una persona que tenga compasión, que tenga amor y que le muestre las diferentes alternativas para que su vida sea completamente restaurada. Que cuando le esté hablando de Jesús como un Dios liberador y un Dios sanador, se lo esté haciendo con amor. Cuando jamás salgan de sus labios palabras de juzgamiento o que hagan sentir mal a la persona. Y aquí podemos ver en estos dos pasajes dos cosas hermosas. El servicio sana. El servicio sana heridas, sana dolores, sana rencores. El servicio lleva a que la persona que está siendo servida aprenda a perdonar. ¿Por qué? Porque está viendo que ese Dios del cual nosotros le estamos hablando es un Dios que es vivo a través de nosotros. Cuando estamos sirviendo con un corazón lleno de amor, las personas no nos van a ver a nosotros, van a ver el amor de Jesús a través de esta persona que está sirviendo. Y por lo tanto es una persona que va a encontrar sanidad en su vida y va a empezar a hacer las cosas, va a entregar su vida a Cristo y va a encontrar libertad y muchas cosas que todos sabemos. El servicio resucita. Un servidor lleno de amor infunde vida a una persona que está en oscuridad. Toda persona que está en oscuridad está muerta. Una persona consumida por las drogas, por el juego, por la pornografía, por el trabajo. Uno la puede ver todos los días deambulando, pero es una persona que está muerta. Arrimarse a esa persona en un momento de necesidad, con amor, con ternura, con diligencia, con denuedo y con una claridad de la palabra, una palabra pura, sin añadiduras, le va a dar vida a esta persona. Y ahí es cuando veíamos en las enseñanzas pasadas, en la reunión domingo anterior, hace 15 días, si queremos parecernos a Cristo, tenemos que aprender a servir. Porque un servidor, en la medida que sirve, cada día está llegando más a parecerse a Cristo. Para que una persona
sirva tiene que estar llena del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que actúa de acuerdo al Espíritu Santo, a lo que el Espíritu Santo le dice. Y cada uno de nosotros, de una u otra manera, va a llegar momentos en que vamos a tener aflicción, nos vamos a sentir mal, independiente de la comunión que tengamos con Dios, de la lectura de la palabra. Va a haber momentos donde vamos a flaquear. Y es cuando encontramos algo hermoso que conocía Jesús cuando Él se está despidiendo de sus discípulos. Lo encontramos en Juan 14, 16. Dice Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí ya nos está hablando que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Y si nosotros miramos el significado de la palabra consolador, ¿qué significa consolar? Consolar es dar aliento. Consolar es fortalecer. Consolar es exhortar. Consolar es estimular. Y mirando la palabra encontramos que la palabra consolación, exhortación, es un don. Un don que Dios le da a sus hijos para que lo coloquen al servicio de los demás. ¿Y qué es exhortación o cuál es el don de exhortación? Este incluye la capacidad sobrenatural de ayudar, fortalecer al débil, alentar al que vacila, sostener al abofeteado, afirmar al que vacila, consolar a los turbados, estimular al que flaquea. Es servicio. Hemos creído equivocadamente y hemos desligado la palabra exhortación de lo que es ayuda o consolación. Cuando hablamos de exhortación, hablamos de llamada de atención. Y muchas veces utilizamos nosotros como conocedores de la palabra para decirle a otra persona las cosas que equivocadamente están. Y lo hacemos, y lo hemos hecho de pronto en su momento, de una manera muy equivocada. Miren, a medida que el Señor me fue enseñando a lo largo de la vida cristiana, aprendí a tenerle una especie de miedo al hermano cuando me dice: hermano, yo le quiero hablar en el nombre de Dios, en el nombre del Señor le quiero hablar, porque inmediatamente empezaba a decirme hasta de qué me iba a morir y me podía llevar a esto que me estaba exhortando. ¿Y cuál es la palabra exhortación en sí? La palabra exhortación, si en determinado momento hay una persona que está haciendo algo equivocado, es llevarlo de una manera amorosa a mostrarle su equivocación a la luz de la palabra y entender que si esa falencia que tiene la persona es por desconocimiento, entonces ¿qué hay que hacer? Enseñarle para que no siga cometiendo, y a su vez empezar a alentarla de una manera para que la persona vuelva y ocupe su lugar y continúe desarrollando la labor que esta persona está haciendo. Nosotros encontramos en esta parte de la consolación en el Nuevo Testamento muchas personas que emplearon esta manera de ayuda, y la consolación como tal es una manera muy especial y directa de servicio, porque cuando yo estoy yendo a animar a una persona, le estoy sirviendo, le estoy ayudando que no flaquee y que se fortalezca y salga adelante. En esto encontramos, por ejemplo, a Judas y a Silas. Vamos a Hechos 14, 20, 34.
Perdón, Hechos 14, 30, 34. No hay 14, tienes razón. No hay 30, 34. No, es 20 a 24, perdón, a 23, perdón. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Venía Pablo y ellos venían, había colocado unas iglesias, Listra, Iconio y Antioquía, ¿no es cierto? Y ya en el versículo 20 al 23 nos dice: pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario a través de muchas tribulaciones, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo había sembrado estas iglesias, no es fundar, es sembrar, porque la iglesia continuó después dando los frutos. Y él después viene y regresa, y él a ellos, ¿qué les habla? Los anima, los está exhortando, los está animando a decirles que van a haber muchos problemas, van a haber muchas dificultades, pero que todo esto es necesario dentro de la obra del Señor para fortalecerse en Él, que por favor no se desanimen y que continúen estudiando la palabra y llevando el mensaje a un lado y al otro, porque esta es de la única manera. Vemos más adelante que Pablo es aprisionado y golpeado, Hechos 16:40. Cuando una persona es aprisionada y golpeada, y de pronto paleada, y que se lo encuentre uno lleno de moretones, ¿quién necesita consolar a quién? ¿El que está paleado o los demás? Pues ¿cómo le parece que los demás, cuando se dieron cuenta lo que le habían hecho a Pablo, qué pudieron haber sentido? Desánimo. Dijeron: no, uy, esto como que es duro. Pues mire lo que le pasó a Pablo, que enseña también la palabra y cómo se mueve, y vea, entonces mañana ¿qué me puede hacer a mí? Y él, ¿qué hace Pablo cuando sale? Versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Él llega a consolarlos, él llega a darles ánimos, él llega a decirles que eso que le estaba pasando no era tan determinante para las cosas que él iba a tener. Más adelante encontramos nosotros que hay una dificultad cuando el pueblo cristiano se riega. Hay un grupo de personas que no son enviados directamente de Jerusalén por los apóstoles y por los que estaban dirigiendo la iglesia, y llegan a Antioquía, y en Antioquía empiezan ellos a hablar y a exigir una serie de cosas a las personas que estaban ahí, como por ejemplo que se sometieran a la ley, etcétera, todo este tipo de cosas. Ellos inmediatamente, cuando Pablo y Bernabé ven todas estas circunstancias, la traen a Jerusalén, donde se desarrolla el primer concilio, y allí, de una manera muy llena del Espíritu Santo, Pedro empieza a hablar, y él les dice: mire, no está bien que nosotros le coloquemos a los gentiles cargas que nosotros mismos no podemos soportar. Y mire que ahí nos está hablando de cosas que también pueden ser inherentes a lo que nosotros hacemos. Muchas veces, como cristianos, nosotros le colocamos a la persona que está entrando en la vida cristiana cargas que ni siquiera nosotros podemos soportar. Como padres de familia, muchas veces le exigimos a nuestros hijos cosas que nosotros jamás pudimos hacer. Y ahí es cuando se comienza a romper la relación entre padres e hijos. Es buscar la perfección donde ni siquiera nosotros intentamos lograrla o buscarla. Es cuando vemos y le exigimos a un niño que actúe y piense como adulto cuando es un niño.
Y al niño hay que verlo como niño y ver lo que se desarrolla como niño. Hay que entender la vida del adolescente, cómo habla y cómo piensa. No le pidamos a un adolescente que piense como nosotros. Por eso, cuando uno está educando a un hijo o está en contacto con jóvenes, es necesario, en sabiduría, que uno tenga empatía con ellos y entienda cuáles son sus necesidades. Ahí está sirviendo, cuando estoy conociendo cuál es la necesidad de este muchacho. Y mire todo lo que estaba pasando allá en Antioquía. Entonces, después de esto, y llenos del Espíritu Santo, llegan a una conclusión. Dice, bueno, es necesario que enviemos con una carta a 2. Y envían a Judas y a Silas para que vayan. Y se van también acompañados de Pablo y Bernabé. Pero Pablo y Bernabé no llevaban la respuesta del concilio porque ellos habían estado ahí en los momentos de dificultad. Querían que fueran otras personas. Y Pablo y Silas, ¿qué hacen cuando ellos llegan? Esto lo encontramos en Hechos 15. Hechos 15. A partir de 30, del versículo 30 al 35. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. ¿Aquí qué encontramos? Encontramos que dentro de estas personas que consuelan, lo están haciendo diferente más. Aquí lo están haciendo a la luz de la palabra. Lo están haciendo en cuanto al estudio de la palabra. Porque muchas veces nosotros pensamos que una manera de ver la palabra de Dios es como yo pienso que es. Y a lo mejor me someto y vivo amarrado a una enseñanza que anteriormente me dieron, que a lo mejor era un poco con el tinte de la persona que me la estaba enseñando. Hace algunos años estudiamos en Lucas lo que es el significado de cojos. Y yo creo que muchos de nosotros, cuando entramos al mundo cristiano, empezamos a ser enseñados de una manera coja y crecimos cojos. Y cuando uno crece cojo en el Señor, pues ¿a quién le está enseñando o de qué manera está enseñando? De una manera coja. Y entonces cuando uno está viendo las verdades un tanto equivocadas, diferentes a las que son la palabra, pero cuando se entiende el real significado de la palabra, uno entiende cuál es la circunstancia para cada persona y en cada momento. Y ellos aquí son enviados, y no fueron enviados a regañar, a decir esto lo imponemos, sino a animarlos en que siguieran en ese estudio de la palabra. Más adelante vamos a ver qué era lo que pasaba con Antioquía y por qué se estaban suscitando todo este tipo de cosas. Y ellos se quedan ahí ayudando, fortaleciéndolos. Tan es así que cuando se despiden, ellos con gran alegría los despiden para que regresen. Y uno de ellos se queda y continúa ahí más de un año después. Y más adelante podemos ver que esa persona que se queda era porque también estaba cumpliendo y iba a cumplir un propósito de Dios. Porque después parte acompañando a Pablo en uno de sus viajes. Y a nivel de consolación podemos encontrar la despedida de Pablo cuando él comienza a despedirse de los efesios. Cuando él les comienza a decir que no va a volver más, ellos se sienten supremamente mal. Y él no utiliza esto para sentarse con ellos a llorar, sino para fortalecerlos y para animarlos. Y si podemos mirar en cada una de estas palabras, en cada una de estas partes encontramos que esta palabra es ayuda, es fortalecimiento, es alentamiento a las personas a que continúen desarrollando la obra de Dios.
para que entiendan que las dificultades son inherentes a cada persona en la vida, pero que eso no tiene que ser obstáculo para continuar haciendo las cosas de Dios. Y ahí encontramos y vamos a encontrar muchas maneras de servir utilizando este don de exhortación, por ejemplo, de consolación. Y vamos y encontramos un personaje más adelante, un personaje que nos muestra diferentes formas de servir, un personaje que poco hablamos de él, a lo mejor lo leemos y pasamos rápidamente, un personaje que se llamaba José, pero los apóstoles le colocan por sobrenombre Barnabás. Barnabás es traído del griego y traducido al español es Bernabé. Por favor, vamos a Hechos 4, 36, 37. Hechos 4, versículos 36 y 37. Versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí de qué nos está hablando el pasaje anterior. A partir del momento en que las personas empezaron a recibir la palabra de Dios, fueron señaladas, fueron marcadas. Entonces, una manera por la cual los no creyentes, los fariseos, la gente sectaria y religiosa de la época querían cobrar venganza, era cerrándole las puertas. Entonces, para un creyente conseguir trabajo era muy difícil, y mucho más dejar el que tenía para conseguir uno nuevo. Entonces, ¿qué empezó a vivir la gente que estaba recibiendo la palabra de Dios? Empezó a tener muchas necesidades básicas y fundamentales, de comida, de alimento, de transporte. Lo primario que necesita el hombre para desenvolverse en la vida empezó a escasear. Y aparece aquí este señor, José. El hermano mayor ya lo conocían porque siempre estaba ayudando a alguien, estaba presto para lo que una persona necesitara. Él era de Chipre. Chipre es una isla y recibe una heredad. Y él, entendiendo que para poder desarrollar la obra de Cristo, la obra que estaban llevando a cabo los apóstoles, necesitaba que la gente, además de la palabra, supliera sus necesidades. ¿Y qué hizo? Vendió una heredad que le fue dada, la colocó al servicio de los apóstoles y fue empleada para darle a estas personas alimento, para darle a ellas los que necesitaban. Una forma de consolar. Ahí está exhortando, ahí está sirviendo. Cuando estaba mirando esto, así me llegó a la mente algo. Dije, bueno, pero yo sé que en el momento en que de pronto estemos mirando a alguien, de pronto fácilmente podemos decir, bueno, pero es que eso ocurrió en esa época, es que ocurrió fue con los apóstoles, ocurrió con Bernabé. Hoy día es muy complicado. Pero una vez llega esa pregunta, me llegó la respuesta. No en vano Dios lo pone a caminar a uno por diferentes actividades en la vida. Cada actividad en la vida de uno tiene un propósito para el servicio y la obra de Dios. Hace algún tiempo estábamos al frente de una fundación. La fundación estaba a punto de perderse en la parte material, una de las propiedades de la fundación, pues por pago de impuestos y estas cosas, etc. Y el dinero era bastante grande.
Dios me colocó ahí. Y yo, que sí, veces se me complica levantarme 100.000 pesos. Pasaba algo en mí, 70 millones que necesitaba, me parecía fácil. Fácil. Y a lo mejor no tenía en ese momento, muchas veces, lo del bus. Y yo lo único que hice fue empezar a orar y a buscar y a preguntar. Y todo se iba aprisionando, nos iban encerrando. Y estábamos casi que próximos a iniciar un proceso de cobro judicial que iba a indicar el desalojo, porque eso iba a ser rematado. Había gente que iba detrás de esas propiedades. Y dentro de estas preguntas, a mí siempre me hablaban, y esas personas muchas veces le hablan a uno y uno como que no pone cuidado, de un misionero, que era muy lindo, de un misionero que era un servidor tremendo, de un misionero que era muy pobre. Y un día cualquiera le dije, oiga, ¿por qué no me dan el nombre de ese misionero? Y yo le cogí, y yo le escribí al misionero. Y una vez me contestó que estaba recibiendo los correos, pero no me decía nada. Y yo a él no le estaba diciendo que él se metiera la mano al bolsillo. Si yo le decía, ¿qué puertas toco? Por favor, dígame dónde voy. Estamos en una situación angustiosa. Bueno, y así fue. Y pasaron los días y ya se iba, ya el agua nos estaba llevando al cuello. Yo me acuerdo que en esa época fueron momentos muy difíciles. Un día cualquiera, yo abrí un correo y recibí este mensaje: hermano, te he enviado 3 correos y no me los has contestado, cosa que no entiendo, porque tenía la disciplina todos los días a las 6 en punto de la mañana de abrir el correo y mirar qué estaba pasando o quién iba a dar, porque yo buscaba respuestas. Yo me acuerdo que en su momento yo me igualaba o me parecía como al coronel, no tiene quien le escriba, ¿no? Todos los días iba al correo a ver si me llegaba una carta, la carta que nunca me llegaba, y todos los días decía eso. Cuando yo vi, sí había, pero yo no los había visto, entonces inmediatamente me puse en contacto. Me dijo, no, es que lo va a mandar el dinero para que paguen los impuestos. Ya nos iban a ahorcar. Entonces, contentos todo el mundo. Pues uno dice, chévere que le manden a una plata, más o menos 60 millones de pesos. Fue exactamente lo del pago de estos impuestos. Nosotros teníamos una cuenta en ese momento con un banco. La gerente del banco había hecho unos cursos de yo no sé qué en la DEA y en el FBI. ¿Qué problema para el dinero cuando fuimos? Digo, ¿y de dónde acá ustedes van a dar esa plata? ¿Quién es él? Entonces me volví nuevamente a preguntar, bueno, pues ¿quién es él? Él es una persona muy linda, él es una persona muy querida, aquí duró un tiempo, se casó con una profesora y él siguió por todo Colombia como misionero. Le digo, si quiere, allá hay un archivo donde están todas las cosas de él, lean. Y me puse a leer todo un archivo cuando llegué a una carta que él mandó cuando estaba por allá en Putumayo y les decía, hermanos, qué tan lindo es Dios con nosotros, porque hoy he aprendido a vivir esa parte del Padre Nuestro que nos dice, danos el pan nuestro de cada día. Ahí yo me quebranté, me di cuenta exactamente quién era él. Una persona, una comunión con Dios, una persona que necesitaba muchas cosas. Entonces inmediatamente logré obtener el teléfono de él y lo llamé. Le dije, hermano, lo que pasa es que el banco no me quiere entregar el dinero porque pues tengo que justificar. Me dijo, no te preocupes, que yo eso lo entiendo, te voy a explicar de dónde es y ya mismo le estoy mandando una carta certificada para que se la presentes al banco. Lo que ocurre es que hace 2 meses mi padre murió, me dejó una pequeña cantidad de dinero y cuando yo la tomé le pregunté al Señor, le dije, Señor, ¿qué hago con este dinero? E inmediatamente me acordé de tus correos y entendí que parte de ese dinero era para esta fundación. Una persona que necesitaba todo, una persona que escasamente tenía a diario para vivir, padre de hijos, viviendo todos los días las dificultades. ¿Qué puede sentir uno en determinado momento cuando le llega un dinero adicional? No sé, 100, 200 millones de pesos.
No, la casa, el carro, el viaje, remodelación, si tiene casa, cambio del ajuar. Estos vestidos están feos. Y él jamás pensó eso. Y eso inmediatamente me llevó a acordarme de esa carta. Aprender a vivir y a entender esa parte del Padre Nuestro que nos dice: danos el pan nuestro de cada día. Un Bernabé en el siglo XX, un Bernabé que sabía que se estaba desarrollando la obra de Dios en esa fundación y que sencillamente él había algún día pasado por ahí para conocerla y entendía también por qué le llegaba una carta y la estaba enviando. Bernabé, además de eso, si continuamos hablando de Bernabé, ¿qué hace Bernabé? Apoya a un convertido que no es bienvenido. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo, una vez, el Señor lo llama. ¿Quién era Pablo? Bueno, Pablo era una persona que perseguía, era una persona que pertenecía al Sanedrín, era un fariseo. Pablo era, por las condiciones para pertenecer a este grupo de fariseos, era de una familia adinerada. Era un políglota, hablaba varios idiomas, era una persona muy preparada, pero él estaba al frente de un grupo militar. ¿Y él cuál era la labor que hacía? Pues sencillamente perseguía a los cristianos. ¿Y qué hacía con ellos? Los encarcelaba, o muchos de ellos pasaron a buena vida por órdenes de él. Y de un momento a otro, Pablo es llamado por el Señor y se convierte. ¿Qué pasa con ellos? Vamos a mirar el Hechos 9, versículos 26 al 31. Hechos 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Miren lo que hace Bernabé. Los coge, lo presenta, y aún es un conciliador. Mire, exhortar es conciliar, conciliar es servicio. Ahí estaba Bernabé. Tenían temor de Pablo, claro. Muchos pensarían: no, este hombre lo que pasa es que puede ser la quinta columna. Algo así como el servicio de inteligencia de la época, que se infiltraba dentro de ellos. ¿Para qué? Para conocer quiénes eran, la lista total de los cristianos, y luego pasarlos para que fueran detenidos. Pero no solamente él tenía ese problema, sino que también, ¿qué decían los del Sanedrín con él? Que él era un renegado. Me echó el pobre Pablo, Pablo porque bogas, y Pablo porque no bogas. Los donde estaba ya no lo querían, y donde se pasó tampoco lo querían tener. Pero aparece Bernabé y lo lleva y lo ubica nuevamente en el sitio, buscando una concordia. ¿Qué más hace Bernabé? Acepta los creyentes extranjeros. En el momento de la expansión de los cristianos, estos se van regando, y empieza un mover del Espíritu Santo fuerte en Antioquía, gentiles, y ahí comienza a crecer la iglesia, y comienzan a llegar rumores a Jerusalén: uy, por allá hay una iglesia, son gentiles. ¿Qué están haciendo ellos? A lo mejor ellos no están haciendo las cosas de Dios, a lo mejor hasta herejes serán. Entonces dicen: no, esto hay que hacer, y hay que colocarle orden, porque ellos no están allá y no están sometidos bajo las normas de acá. Y envían a Bernabé, y cuando Bernabé llega allá, ¿él qué hace? Él encuentra y se goza en la gracia de Dios de ver ese movimiento del Espíritu Santo, y entiende que ellos son gentiles,
y que hay que mirarlos de una manera diferente a las tradiciones como podrían ser los judíos como tal. Y él se queda ahí no regañándolos ni atacándolos, sino al contrario, ¿qué necesitan? ¿En qué más apoyo? ¿Qué más ayuda? Y ahí en Antioquía no nos olvidemos que es de donde cobra vida esa palabra, donde eran conocidos, donde se les nombra por primera vez cristiano a los del camino, porque andaban predicando la palabra de lado en lado. Y de ahí de Antioquía es donde empiezan a salir los primeros misioneros para diferentes partes del mundo. ¿Ya? ¿Gracias a quién? A un hombre que tenía un fortalecimiento en el Señor y sabía ver las cosas de Dios por la comunidad que tenía. De otra manera, si él hubiera sido una persona legalista, si él hubiera sido una persona religiosa y centrada en él mismo, ¿qué cree que hubiera pasado cuando llegue allá? Los hubiera obligado a cumplir la ley de Moisés, a hacer esto, a hacer lo otro, y nada que ver. Ahí está consolando. Esto es consolación. Saber qué está haciendo una persona y ayudarla. Mirar en qué se está moviendo y apoyarla. Y ser esa persona que siempre va a estar ahí. Mire la magnitud de este hombre. Él por donde iba pasando, iba sabiendo lo que iba viendo. Cuando ve ese movimiento tan fuerte, él dice, aquí necesitamos un hombre de criterio, un hombre de carácter, un hombre que conozca, un hombre que tenga unidad con el Espíritu Santo y con Dios mismo, que sea él uno solo, para venir a enseñar, a fortalecer a esta gente. ¿Y saben de quién se acordó? De Pablo. Y fue a buscar a Pablo. ¿Y dónde estaba Pablo? En Tarso, escondido, porque lo venían persiguiendo los fariseos, etc. Y va y le dice, camina, que te necesito. Y lo trae a Antioquía y lo coloca allí, a Pablo. Y lo más hermoso que hace Bernabé es que siendo él el enviado por la iglesia, nunca se creyó con los derechos ni potestad sobre esta iglesia. Él era un servidor. Y trae un ayudante y lo prepara de una manera tal que luego pasa a ser ayudante de él. Mire, un cristiano realmente crece espiritualmente en la obra del Señor cuando entiende que puede coger a un ayudante y prepararlo para mañana ser ayudante de él. Difícil, ¿no? Difícil que yo esté preparando a una persona para que discipule y luego yo sea el que vaya detrás de él, ¿no? Ayudándole. Mire, hágame el favor y me prepara esto, me lleva esto. Pero ¿cómo así? Si yo fue el que le enseñó a usted. A mí, por favor. No, Bernabé fue todo lo contrario. Era enviado, tenía posición, tenía liderazgo, tenía respeto, pero vio en Pablo una persona que había que enseñar y soltar y que después iba a necesitar ayuda. ¿Y qué mejor ayuda que la de él, de su maestro? Qué lindo cuando uno encuentra maestros sirviéndole a las personas que han sido sus discípulos, porque así se va fortaleciendo el pueblo de Cristo y nosotros cada día podemos ir a impactar más la sociedad. Formas de ayuda, formas de servir nos está mostrando Pablo, Bernabé. Y viene otra supremamente importante. En el primer viaje misionero que arrancan Pablo y Bernabé, él incluye dentro de su equipo de trabajo a una persona de nombre Juan, que era más conocido como Marcos. Juan Marcos era un muchacho de bien, de muy buena familia, acomodado, pero era una persona muy estudiosa. Y él arranca en el primer viaje misionero con Pablo y con Bernabé. De un momento a otro se les bajó del bus. Dijo, ya no continúo con ustedes, me devuelvo. Pablo se molestó porque dijo, estamos votando por la borda la obra de Dios por este señor. Y cuando lo comienza a mirar qué fue lo que le pudo haber pasado a Marcos, hay muchas, no hay nada exacto que nos diga, pero dentro de las muchas está que a lo mejor le hizo falta a su casa, era muy apegado a la familia,
Pero hay otra que dice que los dones de Marcos estaban siendo mal utilizados. A Marcos le gustaba enseñar, a Marcos le gustaba predicar, y ahí iba como ayudante, ¿ya? ¿Y qué era lo que hacía él? Pues llevarle las maletas a Pablo y a Bernabé. Era el que iba adelante, el que organizaba la sala, el que esto y que lo otro. Dijo, no, yo esto no lo quiero, yo quiero es otra cosa, quiero enseñar. Cuando viene el segundo viaje misionero, entonces Bernabé le dice a Pablo, voy a llamar de nuevo a Bernabé, a Marcos, a Juan Marcos. Y Pablo le dice, no, porque vuelve y nos bota el trabajo y entonces la labor. Entonces aquí viene una disyuntiva. ¿Quién tenía la razón, Pablo o Bernabé? Vamos a ver, es que Pablo también estaba siendo celoso por la obra de Dios. Y él quería desarrollar su trabajo bien. Y él quería hacerlo bien y él no podía de pronto llevar a una persona con la cual no pudiera desarrollar un trabajo completamente bien planificado y llevado a su fin. Él tenía la razón, pero también la tenía Bernabé. ¿Cómo vamos a descalificar a una persona que está creciendo en el Señor y que puede ser supremamente útil? ¿Y qué hace Bernabé? Pues ahí pelean Pablo y Bernabé, se distancian un poco y se va a ver Pablo, y es cuando se lleva como compañero al otro que se había quedado en Antioquía, a Silas. Y él, Bernabé, va y busca a Juan Marcos, y lo va preparando, y es cuando Juan Marcos empieza a acompañar a otro personaje en sus correrías. ¿Saben a quién? A Pedro. A Pedro. El Evangelio de Marcos fue narrado por Pedro. Pedro le iba contando y Marcos iba escribiendo. Y vemos cómo a Bernabé continúa trabajando, que este distanciamiento y esta ira que en determinado momento llegó a tener Pablo con Marcos desaparece. Por ejemplo, vamos a 2 de Timoteo 4:11. Pablo está preso. Dice en 2 de Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Mire esta preciosidad. En su momento, ¿qué dijo Pablo? Chao. Tuvo su oportunidad de malas. La perdió. Bernabé, no. Venga, vaya por allá. Y después dijo, venga para acá que me sirve. Y mire que ellos trabajaron mucho tiempo. Vamos a Colosenses 4:10. Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibirle. Pablo ya le está dando carta de presentación a Marcos. Y en Filemón 24, vamos del 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Volvió a formar parte del equipo de Pablo. ¿Qué nos está enseñando ahí? Que los dones que Dios nos da son para servir. Bernabé, un hombre que después no se conocen más cosas en la Biblia, nos da una enseñanza. ¿Cómo sirve? De una manera material. Alguien necesitaba ayuda material y la dio. Sirve exhortando, consolando, dirimiendo un conflicto. Mediador frente a, llamémoslo así, dos posiciones contradictorias. Los que creían que él no era cristiano y él que lo había visto. Ve el mover del Espíritu Santo y va y apoya. No se siente exclusivo de que la verdad la tenía, la verdad es una. Y él sabía que el Espíritu se movía de diferentes maneras. Y lo más importante, mire, apoyar a Pablo
y luego ser su ayudante. Es algo supremamente hermoso. ¿Qué nos está diciendo? Que un servidor es una persona que necesariamente se tiene que despojar de todo para servir. Y mire, dentro de la labor de Bernabé, a quienes fortaleció, a quienes alentó, a quienes edificó. Al escritor de 13 epístolas y al escritor de uno de los evangelios. ¿Cuántas veces nosotros podemos haberle hecho daño a alguien que a lo mejor en su caminar puede hacer muchas cosas más grandes o más lejanas que las que uno mismo puede hacer? Si nosotros, como siervos de Dios, como servidores, no estamos dispuestos a desprendernos de todo lo nuestro, no estamos listos para servir. Nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro egoísmo, nuestro conocimiento, todo, absolutamente de todo, tiene que estar muerto para que otros vivan. Y recordemos la parte final de la alabanza, cuando nos decían: pidámosle al Espíritu Santo que renueve nuestro pensamiento día a día. Y esa renovación del pensamiento nuestro es entender que todos los días necesitamos aprender de Él, y que personas que aparezcan en nuestras vidas sin que nosotros sepamos mucho de ellas, pueden ser las personas que nos van a traer una enseñanza donde Dios nos habla para fortalecernos más en Él. ¿Queremos ser uno solo? Sirvamos. ¿Queremos servir? Llenémonos del Espíritu Santo. Y llenos del Espíritu Santo, nuestro corazón dará de lo que es Él. Porque si somos llenos de la plenitud de Él, nosotros le daremos a los demás de Él. Y las demás personas verán en nosotros, no a nosotros, verán a Cristo Jesús obrando en la vida de ellos. ¿Alguien quiere fortalecer, enriquecer esta enseñanza? Entonces, vamos a orar. Padre Santísimo, gracias, Señor, por la palabra que tú nos has dado, Señor. Padre bendito, aquí estamos, queremos servirte, Padre Santo. Queremos entender la realidad del propósito de nuestras vidas, pero hacerlo vida, Padre Santo. Y esta realidad es servir, Señor. Servirle a nuestro prójimo, servir en nuestra iglesia, Señor, pero primordialmente empezar sirviendo en nuestro hogar. Llénanos, Señor, para que nosotros seamos unos servidores llenos de amor con nuestro cónyuge. Que nunca veamos a nuestro cónyuge, Padre bendito, como un instrumento, Padre Santo, que utilicemos para que nos hagas cosas, sino que antes de eso nosotros siempre estemos llenos de ti para servirle, Padre Santo. Padre bendito, ayúdanos para que como padres, Señor, nosotros seamos siervos de nuestros hijos, guiándolos. Porque de la manera como nosotros lo estemos haciendo, ellos lo van a aprender, Padre bendito. Y así, Padre bendito, nuestra familia, una familia llena de tu servicio, va a ser una familia que va a impactar a otras familias, Padre Santo. Señor, perdona las equivocaciones que hayamos tenido en el momento en que hayamos exhortado de una manera equivocada y áspera a alguien, Señor. A lo mejor no entendíamos que nosotros no tenemos que hacer leña del árbol caído, sino fortalecer, ayudar, enseñar y alentar a la persona que en su momento hemos visto que se equivoca, Señor. Y Padre bendito, dinos qué tenemos para dar y muéstranos a quién se lo damos, Padre bendito. Fundamentalmente en el amor tuyo, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos estás enseñando y por lo que nos vas a seguir enseñando cada segundo de nuestras vidas hasta que estemos en tu presencia.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta semana hay clase el martes, ¿verdad? ¿No? El martes y este martes en 15. Y Carlitos, les pido un favor que no haya clase este martes, pero sí dentro de 15 días. Y esta la reemplaza por el lunes. Me explico. Sería lunes 28 y martes 29 de abril las dos últimas clases. La del 29 sí, pero la de este martes sería el lunes 28. ¿Me hice entender? Sí. Está bien, ustedes le pueden avisar a los hermanos de los grupos. Este martes no hay clase, se reemplaza por el lunes 28. ¿Quién es el hermano Mauricio Poveda? ¿Quién es? ¿No lo conocen? Bueno, pues no está aquí porque está en el hospital, porque su esposa tuvo bebé. Entonces, ¿ahora sí saben quién es? Tampoco. Ah, sí. Bueno. Miguel Ángel nació. Qué bonito. Nació y está muy bien. Dos parejas más para dentro de 8 días, o 2 personas, no necesariamente tiene que ser la familia, que puedan pasar aquí y presentarse como lo hicieron los hermanos hoy. ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Todo Tomás? Paramos ahí, ¿no? Que alguien más se presente. ¿No están interesados en conocer? Que les conozcan. Bien, ven y presenten, que mire, eso es parte del servicio. Habrá personas que le puedan necesitar a usted. ¿No? ¿Usted no? Un número de 1 5, hermano. 3 se lo ganan. No pueden estar, bueno. Otro que haya un número de 1 5. ¿Quién? ¿Quién estudia? En 8 días, bien, parte. ¿Quién más? Y las 2 hermanas también. Las 3. Pasan y se presentan. Está bien, no es difícil, es bien sencillo y bien bonito. ¿Alguien necesita un sobre? Por favor, levante su mano. Ustedes ven que aquí están haciendo, parece un closet, ¿cierto? Pero no es un closet. No es para guardar ropa, es un cuartico para los instrumentos, para que no estén subiendo las guitarras y estén bajando, y va a ser para colocar allí eso, de tal manera que no se dañen los equipos. Bien, ahí estamos trabajando. ¿Alguien más necesita sobre? No olviden, el martes, el sábado, ¿cuándo es el fútbol? Este sí se acuerda, ¿no? 26. Sí. Los esperamos el 26 a las 3:30 de la tarde. Vamos a tener, hay que traer camiseta, balón, guayos. No hay que traer nada. Vengan y compartimos, hacemos una tertulia muy bonita y compartimos un café también. Bueno, Dios continúe bendiciéndonos. Nos reunimos pronto, en 8 días, confiando en Dios. Como la otra reunión ya va a comenzar, por favor.